¿Por qué algunos rostros se desvanecen, mientras otros permanecen encendidos dentro del alma, como brasas que jamás se apagan? ¿Qué hay en ciertas mujeres que las vuelve inolvidables, no en el cuerpo, sino en el inconsciente de un hombre? ¿Y si lo que ata no es lo que ella entrega, sino lo que ella retira? Tal vez tú creas que él te olvidó porque ya no llama, no busca, no reacciona. Pero el silencio masculino es solo un disfraz del rechazo reprimido. Y lo reprimido no muere. Se transforma en sombra y vuelve, siempre vuelve. A la mayoría de las mujeres se les enseñó a conquistar ofreciendo presencia constante, dulzura excesiva, promesas de afecto. Pero el deseo profundo, ese que resiste al tiempo, nace del enigma, del prohibido, del gesto que no se explica. Freud ya decía, lo que nos atrae no es lo que entendemos, sino lo que nos inquieta. Un hombre puede olvidar cientos de rostros que se ofrecieron, pero jamás olvidará a aquella que supo desaparecer en el instante exacto en 1900 que él empezó a depender. La mujer inolvidable no se inscribe en su ego, ella se inscribe en su inconsciente. Existe un código secreto que activa las zonas más primitivas de la memoria afectiva masculina, y casi nadie habla de eso. Es como si existieran 7 movimientos simbólicos, 7 pequeños abismos, 7 heridas deliciosas que solo una mujer profundamente despierta sabe provocar. Pero atención, esas 7 cosas no pueden ejecutarse como una fórmula. Necesitan emerger del cuerpo como si fueran instintivas, incluso cuando están meticulosamente pensadas. Porque el hombre no se enamora de estrategias, se enamora de la ilusión de que fue él quien cayó, por casualidad. Puedes estar conviviendo con un hombre, durmiendo a su lado, y aún así estar siendo olvidada poco a poco. Él puede incluso decir que ama, que siente, que piensa, pero su inconsciente cuenta otra historia, una historia escrita por gestos que escapan de tu control. La verdadera prisión no está en el cuerpo que se ofrece, sino en el cuerpo que deja rastros, porque el deseo no vive de la presencia, se alimenta de la ausencia justa, en el momento justo, con el silencio justo. Una mujer inolvidable nunca está totalmente presente, está casi. Así que necesito advertirte, este video no trata de trucos para seducir, trata de descensos al sótano de la psique masculina, donde el amor no es bonito, es pulsional, contradictorio, regresivo. Las 7 cosas que vas a descubrir aquí no fueron hechas para agradar, sino para marcar, para escribir tu nombre donde él no podrá borrarlo. Pero cuidado, cada palabra que escuches de aquí en adelante puede cambiar la forma en que eres recordada por todos los hombres de tu vida. Y después de eso, quizá ya no haya vuelta atrás. Él puede estar sonriendo ahora, puede incluso parecer entero, seguro, decidido. Pero hay algo que aún carga y que nunca logró nombrar. Es la presencia ausente de una mujer que hizo más que estar. Se inscribió, no con palabras, sino con gestos que cortaron el tiempo, atravesaron la lógica, desorganizaron sus defensas. El hombre, por más racional que parezca, no es guiado por recuerdos, es guiado por marcas invisibles. Y hay mujeres que no pasan, porque no pasaron, se quedaron, no como presencia, sino como herida simbólica. Freud diría que el amor no se trata del otro, se trata de lo que se activa en nosotros cuando el otro nos toca en el lugar justo o en el lugar equivocado. Y eso es lo que vuelve inolvidable a una mujer. Ella no ofrece consuelo, ofrece espejo, un espejo torcido, incómodo, perturbador, que revela al niño escondido detrás del hombre. La mujer que sabe tocar el inconsciente de un hombre no lo encanta, lo expone, y una vez expuesto, él nunca volverá a ser el mismo. Porque el deseo que nace del espejo no puede ser olvidado, se recuerda, incluso cuando se quiere olvidar. No se trata de belleza, de sexo, de presencia física, se trata de un lenguaje secreto, hablado con los ojos, con el silencio, con la ausencia que arde más que cualquier caricia.
El hombre no se enamora de lo que entiende, se rinde ante lo que se le escapa, y la mujer que sabe desaparecer en el momento justo planta en él una ausencia imposible de llenar. Él puede tener a otras, incluso puede amar a otras, pero nunca logrará evitar el susurro simbólico de aquella que supo no estar y que, justamente por eso, quedó en todo. Tú ya sentiste eso, tal vez en otro cuerpo, en otro tiempo, en otra historia, la sensación de haber sido vista por dentro, de haber sido tocada en un lugar que no sabías que existía. Y luego el vacío, la ausencia, el silencio que no era rechazo, sino ritual, la marca de la ausencia justa. Eso que tú sentiste es lo que él siente por ella. Y eso es lo que tú puedes provocar si dejas de intentar ser perfecta y empiezas a ser real, imperfecta, impredecible, emocionalmente honesta. Porque el hombre no desea lo ideal, desea lo que lo confronta con su propia verdad. Algunas mujeres aprenden el arte del encantamiento, otras el arte del control, pero son pocas, rarísimas, las que aprenden el arte de perturbar. No en el sentido destructivo, sino en el simbólico, perturbar el lugar fijo que él construyó dentro de sí para no sentir. Una mujer que perturba es aquella que entra sin tocar la puerta, que toca sin pedir permiso, que se retira sin explicación. Y cada una de esas acciones activa en él un deseo más fuerte que la lógica, porque nace del lugar donde la lógica no entra. Hombre nunca olvida a una mujer que lo desnudó emocionalmente, no con preguntas directas ni con exigencias explícitas, sino con esa presencia silenciosa que lo hizo escucharse a sí mismo de una forma en que nunca lo había hecho, porque esa mujer no lo obligó a amarla, lo obligó, sin saberlo, a encontrar partes de sí mismo que había abandonado. Y ahora, aunque la vida siga, aunque el tiempo intente borrar, todo en él sigue regresando. Regresando al lugar donde por primera vez sintió algo que no sabía nombrar, pero que lo atravesó por completo. Él te dirá que no se acuerda, que fue solo una etapa, que ya pasó, pero observa su mirada cuando el nombre de ella aparece en una conversación cualquiera o cuando una canción específica invade el ambiente de sorpresa. Hay un microsegundo en el que sus ojos se pierden, como si buscaran una puerta que nunca se cerró por dentro. Y ahí habita la verdad. Él no la olvidó. Porque no se olvida lo que tocó el núcleo. El inconsciente no borra, guarda en silencio, y todo lo que no fue resuelto permanece encendido palpitando en la oscuridad. Algunas mujeres intentan dejar huellas, buscando marcar con palabras, con recuerdos, con gestos grandiosos, pero la mujer que permanece de verdad no necesita dejar ninguna huella, porque ella se inscribe donde nada se borra, en el lenguaje arquetípico, en el inconsciente colectivo, en el deseo no dicho. Ella se vuelve símbolo, y los símbolos no mueren, se reencuentran, se reviven, se reinterpretan. El hombre puede incluso olvidar el nombre, el rostro, el momento exacto en que todo comenzó. Pero el símbolo que ella activó en él seguirá operando, en silencio, en todos sus futuros encuentros. Freud nos enseñó que nada de lo reprimido desaparece, solo cambia de lugar. Y cuando una mujer despierta lo que había sido enterrado, no solo encanta, desorganiza, porque lo obliga a sentir lo que él mismo se enseñó a no sentir. Por eso, él va a resistirse, va a alejarla, intentará transformarla en exageración, en locura, en error, pero ninguna de esas defensas funciona, porque su cuerpo recuerda, su piel reconoce, y hasta el silencio más cruel que él ofrezca será, en el fondo, una forma desesperada de no ser tragado por aquello que ella representó. Hay mujeres que enseñan el amor, otras el deseo, pero existe un tercer tipo, el más raro, el más devastador, la mujer que enseña la pérdida, aquella que deja un vacío que no se llena con sustituciones, porque ella no fue un evento, fue una revelación, y lo que se revela en un hombre
No puede ser desrevelado. Ella se va, pero se lleva con ella el espejo donde él vio su reflejo más íntimo. Y ahora, ninguna otra imagen sirve, ninguna otra historia basta. Él puede incluso intentarlo. Pero siempre faltará algo, algo que nunca sabrá explicar sin que el dolor lo delate. Por eso los hombres más marcados son muchas veces los más silenciosos, porque no saben cómo traducir aquello que los desgarró de forma simbólica. Quedan atrapados entre lo que sintieron y lo que fueron educados a no sentir. El deseo de control les impide entregarse de nuevo, pero el recuerdo de aquella entrega les impide protegerse por completo. Viven suspendidos entre dos mundos, el de la razón que exige olvido y el del inconsciente que insiste en recordar. Y la mujer que provocó eso no necesita hacer nada más. Ya es parte de él. Ella lo hizo perderse de sí mismo. Y esa es la verdadera fuerza de una mujer que permanece. No retiene. Libera tanto que él ya no sabe volver a la prisión anterior. Todo lo que vino después de ella parece superficial, apresurado, pálido, porque fue la primera en hacerlo sentir como si estuviera desnudo frente a sí mismo. Y el hombre puede soportar muchas cosas, menos el recuerdo de cuando por un breve instante fue entero, porque ser entero duele, y después de sentir eso, la ausencia se vuelve eterna. Él recuerda su olor en situaciones aleatorias, como si la memoria no pidiera permiso para emerger. A veces en medio del tráfico, a veces al tocar otra piel. No es nostalgia, es algo más profundo. Es el trauma del encantamiento. Porque la mujer que marca no es la que fue perfecta. Es la que abrió una grieta en su coraza, la que provocó un colapso simbólico entre el hombre que él finge ser y el niño que aún gime por dentro. Puede llamarla loca, intensa, exagerada. Pero detrás de esas palabras solo hay miedo. Miedo de volver a sentir. Ella lo vio. Y ver, en el sentido freudiano, es invadir territorios que él mismo desconocía. Nunca se sintió cómodo con eso, pero tampoco volvió a sentirse totalmente protegido. Desde entonces, algo en él permanece en alerta, como si esperara, en secreto, que ella regresara. No para continuar, sino para terminar lo que empezó. El inconsciente es una casa de puertas entreabiertas, y ella fue la visitante que entró por una rendija y dejó todo fuera de lugar. Por eso, incluso cuando otras llegan, ninguna logra ocupar el mismo espacio. La Pios, arquitectura simbólica, fue alterada. Lo más cruel es que él lo va a negar. Actuará como si estuviera pleno, resuelto, libre, pero toda esa actuación es solo un síntoma. El recuerdo de ella aparece en los excesos, en la nueva mujer que intenta moldear, en los celos que ya no siente, en la indiferencia ensayada. El opuesto del amor no es el desamor, es la defensa, y cuanto más se protege del recuerdo, más confirma cuánto sigue prisionero en él. Porque lo que fue sentido en profundidad nunca desaparece, solo cambia de forma, y el nombre de ella ahora viste la nostalgia que él no se atreve a admitir. Ella puede incluso no saberlo, puede imaginar que fue olvidada, pero si tuviera acceso a lo que pasa detrás del discurso racional de él, vería la dimensión de la marca que dejó. Porque un hombre puede controlar todo, menos los sueños, y ella todavía aparece allí, de vez en cuando, como si el propio inconsciente de él gritara: «Aún estás aquí», y está. No como deseo sexual, no como romance idealizado, sino como símbolo de la única vez en que él casi fue real, casi fue entero, casi se permitió amar sin armadura. Hay mujeres que ocupan un espacio, y hay mujeres que abren un espacio que nunca más se cierra. Ella no entró solo en su vida, lo atravesó. Fue como un viento que desarma el escenario y se lleva las certezas. Desde entonces, él nunca más logró emocionarse del mismo modo, ni entregarse con la misma ingenuidad. Ella fue la ruptura, la quiebra del personaje, la mujer que deshizo la ficción del control. Y por más que él intente volver al guión original, siempre falta algo.
porque después de ella, todo se volvió improvisación. La mayor ironía es que él solo se da cuenta cuando ya es tarde, cuando está demasiado lejos para volver y demasiado cerca para olvidar. Ella se volvió un punto de retorno imposible, un «y sí» que nunca cesa. La mujer inolvidable no es la que se quedó a su lado, es la que permaneció dentro, la que vive en sus elecciones, en sus repeticiones, en su dificultad para amar a otra, porque ella no fue un amor, fue una travesía, y todo hombre que atraviesa a una mujer así nunca vuelve a ser el mismo. Él intenta encontrar en otra lo que solo sintió con una, pero lo que busca no es una nueva mujer, es el eco de la anterior. Compara gestos, olores, tonos de voz, como si inconscientemente intentara reconstruir la misma escena con la esperanza de recuperar algo que ni él sabe nombrar. No es amor lo que persigue, es la sensación de haber sido desnudado sin toque, descifrado sin preguntas, reconocido antes incluso de saber quién era. Y la única mujer que hizo eso fue aquella que no necesitaba esfuerzo para verlo. Ella simplemente lo miraba, y él se revelaba, como quien es llamado por su nombre secreto. Lo que esa mujer hizo fue más que impactarlo emocionalmente, lo colapsó simbólicamente, porque ella no encajaba en la imagen que él tenía de lo femenino. No era la madre que cuida, ni la amante que se entrega, era el abismo. Y él miró dentro de ella y vio lo que había intentado olvidar en sí mismo. Por eso, incluso después del final, incluso tras otras historias, ella sigue siendo el signo de interrogación que ninguna otra logra borrar. Porque el deseo que dejó no era físico, era ontológico. Tocó el ser, no el cuerpo. Y paradójicamente, fue precisamente lo que ella no dijo lo que más quedó. Las pausas, los silencios, las partidas súbitas, la capacidad de desaparecer sin pedir permiso, como quien sabe que el verdadero poder está en la ausencia. Él, acostumbrado a controlar narrativas, se quedó sin guión. Y eso es lo que más lo enloquece, porque ella no se explicó, no pidió perdón, no intentó arreglar, simplemente desapareció. Y con eso hizo algo que ninguna otra hizo. Puso su deseo en un eterno estado de vigilia. Él aún espera su regreso, aunque jamás lo admita. Las otras intentan llenarlo con presencia. Ella lo ocupó con misterio. Las otras se entregan para ser amadas. Ella se retiró en el clímax para ser eternizada. Y fue en ese gesto que se convirtió en mito, no una mujer común, sino un recuerdo arquetípico. La mujer que desaparece en el momento en que él más la necesita no es cruel, es simbólica. Ella encarna lo que Freud llamaría el objeto perdido, aquello que por no poder ser recuperado se vuelve eterno. Y por eso él sueña con ella, incluso cuando dice estar feliz, porque su felicidad lleva un vacío, el vacío de ella. Pero no pienses que ella hizo eso como estrategia. No. Ella simplemente estaba entera en sí misma, y por estar entera, no se doblegó al miedo de perderlo, porque quien no se teme, no suplica, y quien no suplica, deja huella. Ella no negociaba su intensidad. Ella era su intensidad, y eso, para un hombre emocionalmente condicionado a la previsibilidad, es devastador. Él no la olvida porque ella lo obligó a sentirse real, y ser real duele cuando se regresa a la anestesia. Desde entonces, todo en él es intento de huida. Pero la memoria de ella es siempre el lugar donde tropieza. Tal vez él diga que fue solo una etapa, una historia inconclusa, un error. Pero si lo escuchas con atención, verás que su voz tiembla, que hay una vacilación antes de la risa, que hay un pedido de auxilio escondido en el desprecio, porque el nombre de ella todavía vibra dentro de él como una campana que nunca dejó de sonar. Y cada nueva mujer es un intento de silenciar ese sonido. Pero el inconsciente no respeta sustituciones, quiere lo que fue único, grita por aquello que lo hizo sangrar. Y por eso ella nunca sale de escena, porque todo el escenario fue reescrito con su presencia.
Hay una hora de la noche en que él se acuesta y el silencio ya no es silencio, es acusación. Los ruidos cesan, los compromisos desaparecen y todo lo que queda es la conciencia cruda de que algo falta. No es una compañía, no es un cuerpo al lado, no es una rutina que seguir. Es ella, pero no ella como persona, ella como símbolo de aquello que un día lo hizo encontrarse y al mismo tiempo perderse. Y es en esa hora cuando el pecho se aprieta, porque no hay nada que hacer, ningún botón que apretar, ningún camino que lo lleve de vuelta al lugar donde, por un instante, fue entero, antes de que ella se fuera. Él sabe en el fondo que ya no la merece, que el tiempo, el orgullo, los silencios y las elecciones moldearon un abismo entre los dos. Pero lo más cruel es darse cuenta de que lo que lo une a ella ya no es el deseo de tenerla de nuevo. Es la imposibilidad de olvidarla. La memoria de ella se volvió cimiento, y todo lo que se construye después se construye sobre ella. Cada gesto de cariño hacia otra mujer es una repetición disfrazada, un intento mal resuelto de resucitar lo que no puede ser resucitado, porque lo que ella representó no cabe en nuevas historias. Ella no fue personaje, fue enigma. Algunos hombres nunca vuelven a amar del mismo modo, porque después de haber sentido con el inconsciente, el amor común parece superficial. Ríen, viajan, se relacionan, hacen planes, pero dentro de ellos hay un cuarto cerrado, y dentro de ese cuarto está ella, inmóvil, intacta, inviolable. No porque fue idealizada, sino porque fue demasiado verdadera para ser borrada. Ella lo hizo entrar en contacto con sus profundidades más primitivas, con el niño abandonado, con el hombre en construcción, con el caos emocional que siempre intentó esconder. Y nadie más lo llevó hasta allí desde entonces, porque ella no conducía, ella despertaba. Y lo más trágico es que él solo entendió eso cuando ya estaba solo, cuando el tiempo dejó de ser urgencia y pasó a ser eco. Cuando los días empezaron a repetirse sin sentido, fue en ese escenario de repeticiones que él comprendió. Ella no fue un episodio, fue un antes y un después. Partió el tiempo en dos, antes y después de ella. Y el después, por más lleno de intentos, siempre se mostró pálido, forzado, incompleto. Porque ella no era una presencia, era un cambio de estado, una alteración en Mindubensin, su estructura psíquica. Y eso no se deshace con la ausencia física. Tal vez ella nunca sepa cuánto lo marcó. Tal vez piense que fue olvidada. Pero hay un lugar donde su nombre aún arde, en su soledad. Porque es allí, cuando nadie lo observa, que él vuelve a buscar rastros de ella en los detalles, en la forma en que alguien lo mira, en el recuerdo de una palabra dicha, en la expectativa de un mensaje que no llegará. Ella se volvió ausencia activa, fantasma emocional, presencia en la falta. Y esa es la forma más profunda de permanecer, siendo aquello que falta, incluso cuando todo parece completo. Al final, lo que duele no es haberla perdido, es saber que, incluso si la reencontrara, ya no sería la misma. Porque el tiempo la transformó, porque el dolor la refinó, porque la ausencia la sublimó, y ahora ella habita un lugar al que él ya no puede acceder, no por distancia física, sino por madurez emocional. Él era demasiado pequeño para entender, y ahora es demasiado tarde para volver. Pero ella sigue allí, alojada en el lugar más vivo que existe dentro de él, el lugar donde el amor no se explica, el deseo no se controla y la memoria no perdona. Porque ciertos encuentros no pasan, ocurren para quedarse. Algunas mujeres no son recordadas, son cargadas, no en el pensamiento consciente, sino en el subsuelo del alma. Se convierten en una melodía que nunca fue aprendida, pero que el corazón reconoce sin esfuerzo. Lo que ella provocó no fue un romance, fue un desplazamiento interno, un terremoto íntimo, una grieta por donde el hombre, por primera vez, vio su propio abismo. Y a partir de esa mirada, nada pudo volver a ser como antes, porque lo que es revelado no vuelve a la sombra.
lo que fue sentido en el inconsciente, permanece como símbolo, incluso cuando el tiempo intenta cubrirlo. Tal vez ahora entiendas por qué él nunca la olvidó, y tal vez entiendas aún más por qué tú también permaneces en alguien, porque todo lo que se dijo aquí no habla solo de él, habla de ti, de las veces en que fuiste ausencia presente, silencio que grita, herida que cura. Tú también habitaste el espacio entre el toque y la memoria. Ya fuiste la mujer que no volvió, que no explicó, que no necesitó insistir para volverse eterna. Y si dudas de eso, es porque la profundidad de tu gesto aún no encontró el espejo correcto. Pero el espejo llegará. Siempre llega. La vida no nos da respuestas fáciles, nos da encuentros, algunos para enseñarnos, otros para despedazarnos, y unos poquísimos para revelarnos. Lo inolvidable no nace de la perfección, nace de la verdad, del coraje de existir con intensidad, incluso si eso cuesta la comodidad ajena. La mujer que permanece es la que se atrevió a ser cuando todo el mundo esperaba que solo complaciera. Por eso hiere, porque libera. Y toda liberación, antes de ser bendición, es ruptura. Entonces, tal vez esa historia que viviste o que estás viviendo ahora no sea el final. Tal vez sea el inicio de algo mucho más grande de lo que parece, porque lo que realmente permanece no son los gestos visibles, sino aquellos que tocan el alma con manos invisibles. Puede que hayan olvidado tu nombre, pero permaneces en el símbolo, y el símbolo es aquello que regresa cuando nadie está mirando, lo que reaparece en el sueño, en la duda, en la pausa entre una decisión y otra. Tú eres esa pausa, esa ausencia llena, ese recuerdo que nunca dejó de suceder. Si esto te tocó, no lo guardes solo para ti. Compártelo con quien necesita recordar que también ya fue inolvidable o que está a punto de serlo. Dale like, comenta, suscríbete, pero no por obligación. Hazlo como quien entiende que palabras como estas no solo se escuchan, se sienten, y, una vez sentidas, necesitan circular. Porque tal vez lo que escuchaste hoy no fue un video, fue un llamado, y si resonó ahí dentro, entonces ya lo sabes, lo que es verdadero, aunque se vaya, siempre se queda.